ya tengo el link, creo, en la aplicación, no sé si me escucha bien, es la doctora Lucía Murio, médica psiquiatra, especialista en trastornos. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Bien, Tanto un tiempo. gusto escucharla, doctora. Muchísimas gracias por atender. Bueno, vamos a hablar acerca de esto del mal descanso y la relación con las enfermedades. A ver, cuénteme un poquito sobre este tema que es tan importante. Bueno, vos sabés que últimamente se está hablando mucho, por suerte, ¿no? Del tema del sueño. Se le está dando Ujú. un poco más de importancia. Hasta hace no muy poco tiempo se creía que dormir era perder el tiempo, ¿no? Mismo como a veces con orgullo la gente decía, no, yo no duermo, duermo poco porque hago muchas cosas y esto de la hiperactividad y de hacer muchas cosas y de no dormir. Bueno, resulta que es todo lo contrario en realidad, ¿no? Si uno quiere hacer muchas cosas o cumplir con todas las tareas diarias de manera eficiente y bien, hay que descansar, hay que dormir Ujú. mínimo, promedio, una persona adulta entre 7, 8 y hasta a veces 9 horas diarias. En lo posible de corrido. En lo posible de corrido, exactamente, en lo posible de corrido. A veces hay factores que fragmentan el sueño. El sueño se puede fragmentar por varias causas. Por ejemplo, por estrés y ansiedad, cosas que son dos palabras que hoy en día nos atraviesa a la gran mayoría de la población, bueno, porque hay A que todos. trabajar mucho y las cosas están difíciles, o por algunos problemas personales que cada uno pueda tener. Y también a veces el sueño se fragmenta por algunos factores físicos que tal vez atraviesa a determinadas edades, ¿no? Por ahí el adulto mayor, que tiene capaz que levantarse varias veces de noche para ir al baño, por ejemplo. Entonces, dice, Ujú. bueno, la verdad que yo me levanto a cada ratito, voy al baño. Ahora, la pregunta que yo les hago a esa persona es si por ahí tienen algún problema prostático o algo que hace que esto ocurra. Lo que yo les pregunto es si cuando vuelven a la cama se duermen enseguida. Si me dicen que sí, que se duermen enseguida, ahí no hay un trastorno de sueño, sino que es un sueño que se fragmenta por esta causa física. Ahora, si la persona vuelve a la cama y no puede conciliar el sueño durante 1 o 2 horas, ahí sí, ya estamos frente a un problema de sueño fragmentado. Que trae consecuencias a lo largo del día. Claro, las consecuencias del mal dormir en general, ya sea por el sueño fragmentado, ya sea porque dormís pocas horas, o ya sea porque dormís poco profundamente, ¿no? Porque por ahí una persona puede dormir 8 horas diarias. Entonces, la pregunta que uno le hace al paciente, ¿durmió bien? Sí, sí, duermo bien, te dice, porque durmió 8 horas diarias. No se tiene que terminar ahí, ¿no? El tema es cómo las duerme. La pregunta siguiente es, ¿tiene somnolencia durante el día? ¿Se queda dormido en cualquier lado? Por ejemplo, esperando 10 minutos en un consultorio médico o esperando 10 minutos sentado cuando uno va a hacer un trámite, o se queda dormido cuando se frena en el semáforo y ahí se queda dormido, que eso sería un tema grave porque ya se queda dormido al volante. Bueno, si la persona te dice que sí, que se queda dormido en cualquier lado, quiere decir que esa persona no durmió profundamente, es decir, que durmió 8 horas, pero tuvo micros despertares, tuvo muchas apneas, tuvo muchos ronquidos, durmió, no llegó nunca a las fases profundas del sueño. Eh, por ahí me preguntarás, bueno, ¿qué es un micro despertar, no? ¿Cuál es la diferencia con el despertar? Cuando uno se despierta, o sea, el despertar, la persona es consciente que se despierta, ¿no? O ya sea para ir al baño, para tomar agua, o no, simplemente se despierta O y es para, consciente que se despertó. Ahora, pasa, doctora, el también micro cuando te das despertar, vuelta, ¿eh? el micro Claro, despertar, que cuando ya te das cuenta que te diste vuelta para cambiar la posición y
los ojos también es una forma de despertar, porque te diste Claro, vuelta algo que es automático. en el micro despertar no sos consciente que tuviste ese despertar, ¿sí? Entonces por ahí crees que dormiste 8 horas profundamente y no las dormiste profundamente. Tuviste muchos micro despertares a lo largo de la noche. Y eso, bueno, uno se da cuenta en realidad con un estudio de sueño, ¿no? Cuando uno ve un gráfico que se llama hipnograma y ve que llegaste solamente a las etapas superficiales del sueño, ahí te das cuenta que tenés micro despertares. Ah, es un estudio que lo utilizan ustedes, ustedes, ¿no? Claro, hay varias polisomnografías. Uno en la polisomnografía puede estudiar muchos parámetros, como por ejemplo si hay apneas del sueño, si hay ronquidos, y cuál es la saturación de oxígeno, que eso sería evaluar la parte respiratoria durante el sueño. Y también uno puede evaluar la presión arterial, puede hacer un electrocardiograma y ver qué es lo que pasa con el corazón mientras uno duerme. Un montón de parámetros se pueden evaluar con una polisomnografía. Uno la pide con mayor complejidad o con menor complejidad. Y la ventaja que tenemos hoy en día es que ya en muchas obras sociales y en muchas prepagas se hace la polisomnografía a domicilio o también se puede Ah, fragmentar la polisomnografía, como te decía. A ver, por ejemplo, si tu problema es que roncás. En realidad te lo va a decir la persona que duerme con vos, ¿no? Que no va a poder dormir. Entonces, es decir, mira, no puedo dormir porque roncás toda la noche. Bueno, por ahí para vos no es un problema porque, bueno, vos dormís, pero sí, en realidad el que mayor sufre el problema no es el que está al lado, que de última lo puede resolver de alguna otra manera, sino que el problema es para el que ronca. ¿Por qué? Porque el que ronca es, el ronquido en realidad es la manifestación de la apnea inmediatamente anterior. Entonces, vos lo que claro. tenés es la apnea, que son segundos, a veces varios segundos, sin respirar. Luego de esa apnea viene la bocanada de aire en forma de ronquido y ahí aparece el ruido, ¿no? Que eso tiene que ver Que con. saltás en la cama, ¿no? Cuando de repente querés tomar aire. Exactamente, sí, exactamente. Es la bocanada fuerte de aire, así es. Doctora, lo relacionamos con las enfermedades. Tenemos que hablar de la Sí, número uno, que es la cardiovascular, ¿no? ¿cómo? La cardiovascular, digo, está Claro, relacionado. claro, sí, exactamente. En cuanto a lo cardiovascular, por ejemplo, el sueño, ya hemos hablado, me acuerdo en otros programas de la fisiología del sueño, ¿no? El sueño en su mayor parte, en un 75% del sueño, es parasimpático tónico, se llama, ¿no? A ver qué es esta palabra difícil. El parasimpático es el sistema nervioso autónomo que nos relaja, que baja la frecuencia cardíaca, que baja la frecuencia respiratoria, que nos descansa realmente. Y el otro 25% del sueño es más bien tirando a simpático tónico, ¿no? Ahí es muy raro lo que pasa a nivel del sistema nervioso autónomo, pero es el momento de la ensoñación, de la actividad onírica, pueden aparecer las pesadillas, por ejemplo, es un momento en donde hay atonía muscular, es decir, hay parálisis muscular esquelética, entonces ahí pueden aparecer algunas parálisis de sueño, por ejemplo, que es esa sensación muy, muy fea de estar sufriendo la pesadilla, estar semidespierto, semidormido, entonces seguir con la pesadilla, pero ver tu habitación, creer que esa pesadilla es real y no te podés defender porque estás con la parálisis, ¿no? Es Bueno, tremendo. eso es tremendo, es horrible. No es considerado un trastorno de sueño en sí, porque nos puede pasar a cualquiera, sobre todo en los momentos de angustia o de estrés, ¿no? A más de uno nos ha pasado, a mí por ahí me pasó 3 veces, ¿sí? Pero bueno, que coincidió con momentos de angustia, momentos de estrés, está muy, muy ligado al estrés. Que una Eh, vez despierto, querés que seguís en esa escena de la pesadilla, es tremendo, no te podés mover. claro, 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 claro. Entonces,
¿A qué iba con esto de lo parasimpático tónico o lo simpático tónico? El que gobierna el sueño es el parasimpático, entonces ahí tiene que disminuir la frecuencia cardíaca, tiene que disminuir la presión arterial. Es el Ujú. momento en donde todo el cuerpo descansa en sí mismo. La presión arterial, por ejemplo, disminuye y la frecuencia cardíaca también. Entonces, ahora, ¿qué pasa si uno priva de sueño al organismo todo el tiempo? Si estás una noche sin dormir, bueno, no pasa nada, ¿no? Todavía no paso de estar estudiando, de rendir un examen y de decir, bueno, hoy duermo poco. Ahora, si ese mal dormir o ese poco dormir se traslada a lo largo del tiempo, es decir, se hace crónico, bueno, ahí sí, vas a privar a tu sistema cardiovascular de esa disminución de la frecuencia cardíaca, vas a privar a tu presión arterial de esa disminución que tiene que tener durante el sueño, ¿sí? Entonces, la predisposición del mal dormir son la hipertensión arterial, también los riesgos de infarto agudo de miocardio, ¿no? O de ACV, de accidente cerebrovascular. Entonces, el Claro. mal dormir está ligado al infarto agudo de miocardio, al accidente cerebrovascular o a la hipertensión arterial, ¿no? Ujú. Y todo lo que tiene que ver con, estos serían los casos más graves de esta cuestión, ¿no? Pero después en lo diario, en lo cotidiano, uno está somnoliento para manejar la mayor causa de accidentes, sobre todo camioneros, profesionales del volante, eh, cualquiera de nosotros que vamos y necesitamos para manejar, para la concentración diaria, es todo un componente de concentración. Claro, claro, sí, el mal dormir disminuye la concentración, disminuye la concentración para el que está estudiando, para el que está trabajando. También trae dificultades en la memoria, no solamente en la concentración en sí misma, sino también en la evocación, en la adquisición de nuevos aprendizajes. El tema del manejo Mm, suele ser muy peligroso, ¿no? claro, Por eso hoy en día está bastante controlado el tema del sueño y del descanso en los choferes de larga distancia, en donde de que sí o sí tiene que haber dos choferes, porque, bueno, mientras uno descansa, el otro maneja y también se mide el descanso en los choferes de larga distancia. mm, También pueden aparecer signos como irritabilidad, mal humor, claro, y vos sabés que también esto se diferencia mucho entre el adulto y el niño, porque los adultos solemos tener más episodios de somnolencia durante el día cuando estamos mal dormidos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahora, en los niños, vos sabés que se manifiesta al revés, por ahí en los niños, el mal dormir se manifiesta de una manera muy parecida a lo que es la hiperquinesia con déficit de atención, ¿no? El síndrome de, el ajá, ADD, el síndrome sí, de déficit de atención con hiperactividad. Entonces, el chico puede estar hiperactivo durante el día, con déficit de concentración. Hay que revisar mucho y tener mucho cuidado con el diagnóstico, ¿no? De déficit de atención con hiperactividad, porque a veces puede ser que se trate de un niño que está durmiendo mal, claro, porque sí, además es un círculo. A su vez, el chico que sufre o padece de ADD, de déficit de atención con hiperactividad, también duerme mal. Entonces, mm. hay que ver ahí como que es primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Indagar muy bien qué es lo que pasa con el sueño de ese niño. Y sobre todo cuando alguna vez un psiquiatra infanto juvenil me comentaba de que, o decía esto, de que los trastornos o los diagnósticos en los chicos se escriben con lápiz negro, ¿no? Porque también pueden ser plausibles de cambiar, sobre todo en los chiquitos, ¿no? No ponerles un mote atrás sin haberlos estudiado a full. Pero bueno, es algo que me podré. Claro, hay que Eh, evaluar mucho el doctora, contexto sí, también. Ujú. totalmente. Algo que es importante remarcar, todos los síntomas, quizás el que duerme con esta persona, poder decirle, che, mirá, tenés que hacerte ver, ¿no? Claro, claro, sí. Es importante hacer una evaluación del sueño.
Nosotros el sueño lo evaluamos primero en consultorio con una buena anamnesis, lo que llamamos anamnesis del paciente, ¿no? Que es la primera entrevista, la primera charla. Entonces ahí preguntamos acerca de la persona, los antecedentes patológicos y el contexto, ¿no? Con quién vive, con quién duerme esa persona. Ujú. No es lo mismo dormir solo que dormir acompañado. Evaluamos varias cosas acerca del sueño. Después hacemos eh, dos cuestionarios. Una agenda de sueño que la completa el mismo paciente durante 15 días, todos los días, que es una serie de preguntas acerca de a qué hora se acuesta y a qué hora se duerme, a qué hora se levanta, ¿m? O a qué hora puso el despertador, porque no es lo mismo, por ejemplo, uno puede acostarse a las 12 de la noche, pero te dormís a las 2 de la mañana. Claro, Entonces, eso es lo que llamamos time in bed, ¿no? O sea, tiempo de permanencia en la cama. Vos por ahí estás en la cama 8 horas, pero dormiste 5 o dormiste 4. Entonces, lo que nosotros llamamos latencia de sueño es el tiempo que claro. tardamos en conciliar el sueño. Es decir, me acuesto y ya me decido a dormir, es decir, no leo libros ni nada de esto, sino que me acuesto, me decido a dormir, me tapo, apago la luz. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene que pasar hasta que me duerma? Lo normal, o sea, promedio son 15 minutos promedio. Hasta media hora se considera normal. Ahora, si tardás más de media hora en dormirte, ya eso se considera insomnio de conciliación. Y lo mismo pasa Doctora, al despertar. ¿Mm? Sí. nos olvidamos, no nos queda más tiempo, pero el famoso tema y tan importante del siesta. La siesta, sí, porque la siesta fue cambiando su concepto Sí, en el último tiempo. Antes sí, dormíamos una siesta de 2 horas y bueno, no pasaba nada. Ahora no, ¿sí? A ver, ¿qué pasó con la siesta? La siesta es beneficiosa para la salud. mm, Por ejemplo, en cuanto a la disminución de la presión arterial, ¿no? Uno de los beneficios que tiene. Ahora, sí, ¿cuánto tiempo tiene que durar la siesta? La siesta tiene que ser corta, corta, entre 40 y 20 minutos, o sea, entre 20 y 40 minutos. mm, No nos gusta porque, cuánto tardás en dormirte la siesta? Dependiendo de un montón de factores. Si tardás ese tiempo en dormirte, ya después se complica. Pero bueno, eso ya es un trastorno. claro, claro, a ver, la idea es, te recupera, la idea es recuperar la energía para lo que resta del día. Hay siestas de 10 minutos, por ejemplo, ¿sí? La siesta de 10 minutos es productiva. De hecho, esto empezó en Japón, empezó en grandes empresas como en Google, el Sí, tema de sí, los siestarios dentro del trabajo, es cierto. o algunos no tienen siestarios directamente. Bueno, en Japón se utiliza mucho en el mismo comercio, en el mismo negocio, la persona se hace así sobre el mostrador o sobre el escritorio y duerme 10 minutos de siesta. Esto se llama la power nap, ¿no? Es decir, la Ujú, siesta energética. Entonces, esa siesta de 10 minutos, que cuando te despertás decís, ay, quisiera seguir durmiendo, bueno, hay que sí, tener paciencia unos minutitos y a los pocos minutos ya te sentís mucho mejor y tenés más energía para afrontar lo que resta del día. Y siestas de entre 20 y 40 minutos ya son beneficiosas no solamente para recuperar energía, sino también para consolidar la memoria, que es otra de las mm, cosas que ocurren durante el sueño. Entonces, si vos estudiaste a la mañana, por ejemplo, tenés un examen, durante esa siesta de 40 minutos, consolidás lo que estudiaste a la mañana, pero no más de 40 minutos, porque las siestas bueno, largas, al contrario, son sí, perjudiciales para bueno, la salud. bueno, vamos a tener que cambiar un poquito. Te maté el día, te arruiné lo que resta del día. Las veces que uno puede, las veces que tiene un rato, bueno, no, no, tanto no, igual 2 horas es una exageración. Doctora, un placer enorme escucharla, gracias por haber atendido, hasta muy prontito. Igualmente, Jorge, siempre es un placer. Muchas Que gracias. tenga, que tenga un lindo día, ¿eh? Igualmente, Bueno, gracias. ahí estuvo con nosotros la doctora Analia Furio, médica psiquiatra, especialista en trastornos del sueño.
Vamos a una pausa aquí en Radio Salud y ya estamos.